Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del modelo de referencia OSI y esta ocasión toca el turno a la capa de enlace, que dentro del modelo corresponde a la capa número 2. ¿Cuáles son las funciones del modelo? ¿Cuáles son las funciones de la capa 2 o de la capa de enlace del modelo OSI? Son varias, pero en términos generales podemos decir que se encarga de entregar a la capa física la información de tal manera que al ser transmitida por el medio de transmisión sea transportada de manera confiable. Para ello se va a valer de varios mecanismos. El día de hoy vamos a ver algunos de los más importantes, por ejemplo, el entramado, el direccionamiento físico y el control de flujo y el manejo de errores para que estos no se propaguen. Veamos en qué consiste el entramado. Ya vimos de algún video anterior que la capa física no toma ninguna clase de decisión, solamente deposita en el medio de transmisión la información que la capa de enlace le entregó. En este caso ilustré las tramas como cajas negras, pero lo cierto es que la capa física desconoce dónde inicia y dónde termina una trama. Para él, esencialmente, son cadenas de unos y ceros. De tal forma que la capa de enlace se encarga de que cuando el receptor tenga la información nuevamente, pueda identificar dónde es que inicia y dónde termina cada una de estas tramas. Para ello, la capa de enlace solamente tiene un flujo continuo de unos y ceros y debe de proveer de los mecanismos adecuados para identificar dónde es que inicia y dónde termina una trama y dónde continúa la otra. Este flujo de información es continuo o relativamente continuo, por lo tanto no es una tarea fácil de identificar las tramas dentro de ese flujo de información. Pero para ello se vale de distintas herramientas. Una de ellas es el conteo de bytes. ¿En qué consiste esto? Bueno, sabemos que un byte está compuesto de unos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces, la capa 2 va a ir contando estos bytes. ¿Sí? Él va a identificar, se le puede decir, ¿sabes qué? La cadena consta de 3 bytes. Entonces él contará y dice, ok, la trama que me interesa consta de los siguientes 3 bytes. Y la siguiente trama me indicará cuántos bytes componen la siguiente trama. Entonces, él aquí irá contando los bytes y de esa manera logrará delimitar las tramas. Sin embargo, tiene el inconveniente, y es que si en la transmisión se perdió o se malinterpretó algunas de los bits que aquí se están transmitiendo, entonces el conteo estará mal y por ello la identificación de las tramas también será errónea. Otra alternativa que es bastante más eficiente son los bytes de relleno. ¿En qué consiste esto? Aquí no se van a contar los unos y ceros, sino que a cada una de las tramas se le van a agregar unas banderas o bytes de escape que son una combinación particular de unos y ceros. Cuando el receptor identifique esta cadena, sabe en ese momento que ahí inicia o ahí termina una trama. De esta manera es más fácil identificar la trama. Sin embargo, pues bueno, ocurre que se requieren insertar varios de estos caracteres de escape para lograr identificar plenamente la trama, y eso implica que la información se hace cada vez más grande, que es uno de los inconvenientes de esta metodología. Sin embargo, al ser confiable, se utiliza extensamente. Cuando hablamos de bits de relleno, o mejor dicho, bits de intercambio, aquí consiste en que cuando se tienen cadenas largas de unos o de ceros, por ejemplo, supongamos que se están enviando 5 unos, cuando se envía por el medio de transmisión, en realidad lo que se envía son señales eléctricas. Y el receptor puede tener dificultades en identificar si aquí se tienen 4 o 5 unos, de tal forma que la capa de enlace mejor lo que va a hacer es que cuando detecte 5 unos, los va a cambiar por algún otro carácter. Y de la misma manera el receptor va a ver que cuando encuentre un carácter que corresponde a cierta cadena, la va a reemplazar. ¿De acuerdo?
De esta manera se evita la propagación de errores, ya que las cadenas largas son el principal motivo de que no se logre interpretar bien la información. Muy bien. De momento vamos a ver hasta este punto lo que respecta a lo de entramado, pero en algunos videos posteriores veremos con más detalle cada uno de estos tópicos. Vamos a entrar ahora a lo que es el direccionamiento físico. Y vamos a enfocarnos principalmente a Ethernet, que de momento no hemos abundado al respecto, pero lo haremos más adelante. Y para ello vamos a hablar de las direcciones MAC, que significan Media Access Control. Las direcciones MAC son direcciones físicas que se asignan a cada interfaz de red. Esto quiere decir que un dispositivo, al contar con con una o dos o varias interfaces de red, dispondrá de la misma manera de la misma cantidad de direcciones MAC. La dirección MAC está conformada por 48 bits que normalmente se representan mediante dígitos hexadecimales y se agrupan en pares, en 6 pares. ¿De acuerdo? Algo importante que hay que tomar en cuenta es que la dirección MAC está grabada de forma física. Eso quiere decir que no se puede modificar, a diferencia de las direcciones lógicas que se pueden configurar. En este caso no. Veamos entonces cómo es la estructura de una dirección MAC. Pero antes de ello, vamos a ver cómo es que se representan en binario cada uno de los dígitos hexadecimales. Como ustedes saben, el sistema hexadecimal consta de 15 símbolos que van desde el 0 hasta el F. Y su representación binaria es la misma que la representación decimal del 0 al 15. De esta forma, el F queda representado por el 15 binario. El E queda representado por el 14 binario y así sucesivamente. Entonces veamos cómo sería una dirección MAC. Una dirección MAC quedaría representada más o menos de esta manera. Si se fijan, si la representamos en su formato binario, por ejemplo la A quedaría representada por 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. La C, por su parte, quedaría representado por 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y como ven, aquí tenemos 8 bits. Es por ello que cada uno de estos pares de dígitos hexadecimales corresponden a un octeto binario. Y nosotros podemos continuar así sucesivamente. Por ejemplo, el 8 quedaría representado por estos bits, el 7 por estos otros, el A nuevamente, 0, 1, 0, el 3 quedaría representado 0, 0, 1, 1, y así sucesivamente. Entonces, como ven, aquí tenemos puros octetos de bits representados en forma hexadecimal. Muy bien. Entonces, continuando. La dirección MAC también está dividida en dos partes. Los primeros 3 octetos representan al fabricante. Esto quiere decir que cada fabricante va a disponer de varios octetos para él fabricar o identificar sus dispositivos de red o sus interfaces de red, y ya él internamente podrá definir cómo emplear o cómo seriar sus tarjetas mediante estos otros octetos. ¿De acuerdo? Entonces el fabricante está determinado por estos bits y es el fabricante también que internamente ya define cómo utilizar estos octetos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, para visualizar la dirección MAC dentro de nuestros sistemas operativos, se puede obtener de varias formas. Una de ellas es mediante interfaz de comandos, que en el caso de Windows utilizaremos el comando ipconfig-all o -medio all. Si no utilizamos el -medio all, solamente nos va a proveer la dirección lógica. En este caso vemos que la dirección MAC aquí está. Igual en Windows se puede usar la interfaz gráfica para acceder a dicha información y aquí la encontraremos. En un sistema Linux, la dirección MAC la encontramos con el comando ifconfig. Como ven, aquí encontramos la dirección MAC de esta interfaz. ¿De acuerdo? Y también la podemos encontrar en forma a través de la interfaz gráfica.
En el caso de Mac se utiliza también el comando ifconfig. Si utilizamos la consola de comandos, encontraremos la dirección Mac aquí. ¿De acuerdo? Y de la misma manera la podemos encontrar a través de la interfaz gráfica, donde aquí tenemos la dirección Mac. Y recordemos que habrá tantas Mac como interfaces de red tengamos. Esto quiere decir que la interfaz inalámbrica va a disponer de una dirección Mac y la interfaz alámbrica o la interfaz Ethernet dispondrá de otra dirección Mac también. ¿De acuerdo? De momento vamos a dejar hasta aquí este tema. Como les menciono, más adelante haremos videos donde abordaremos más a detalle cada uno de los elementos que visualizamos brevemente el día de hoy, pero por el momento es suficiente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.